datos para que el 2017, año de elecciones, fuese claramente mejor que el año anterior. Parece un chiste, pero es lo que han hecho verdaderamente. Pero hay realidades que no se pueden soslayar. Por ejemplo, déficit comercial. El déficit comercial es nuestro tema. Lo vamos a tratar con Carlos Heller. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas noches. Y vamos a empezar, como siempre, con los datos, las estadísticas y los cuadros de Julia Estrada. Muy precisa tu presentación porque efectivamente en déficit comercial no hay posibilidad de un rebote respecto de 2016 porque los datos dan peor, lamentablemente, porque en ninguna estadística uno se jacta de que dé mal, para nada, pero en esta estadística es realmente muy grave que el déficit comercial se amplíe. Vamos a empezar con lo que pasó en el mes de agosto, datos que publicó ayer el INDEC. Las exportaciones fueron de 5.228 millones de dólares y las importaciones de 6.311. El resultado comercial, 1.083 millones de dólares. En un solo mes, de los primeros 8 meses del año, es el peor. Y básicamente, ¿cuál es la razón de que haya empeorado? 9,8% cayeron las exportaciones, casi 25% aumentaron las importaciones. Vamos a la siguiente placa. En gran parte de las exportaciones que caen tienen que ver con soja, tienen que ver con maíz. Algunos dicen que el tipo de cambio no es el que muchos exportadores esperaban. Vamos a ver un poco, yo quiero mostrar la estructura exportadora argentina, porque es importante remarcar, también como decían recién con las palabras de la expresidenta, que había previamente un proyecto de industrialización. ¿Por qué existió un proyecto de industrialización? Porque Argentina exporta un 26, un 27% productos primarios y otro casi 40% de manufactura de origen agropecuario, ¿no? Gran parte, todo esto tiene que ver con el agro, el campo, la primarización económica. Exportamos soja, exportamos trigo, exportamos los aceites que provienen de los cereales y las manufacturas de origen industrial dependen en gran medida del sector automotriz, ¿no? Si tenemos en cuenta el poco trabajo que en términos relativos con la industria da el campo, tenemos una explicación que se refiere también al desempleo. Así es, Víctor Hugo. Y esta estructura económica, así como la tenemos, es realmente muy difícil de modificar. Lleva muchísimos años para ser modificada. Y en este contexto, que te caigan las exportaciones de productos primarios de manufacturas de origen agropecuario, realmente te modifica la balanza comercial. ¿Qué es lo que compra Argentina? Bueno, compra todo lo que no produce. Bienes de capital que son para la industria, algo que está cayendo. Bienes intermedios que también son para la industria, importación que también está cayendo, combustibles y lubricantes, piezas y accesorios, bienes de capital, bienes de consumo, 12,9%. Este dato, que todavía, por suerte, sigue siendo muy bajo, es el que está creciendo. Cada vez exportamos menos y cada vez importamos más bienes de consumo. Por ejemplo, alimentos, ¿no? Y también vehículos automotores, otra rama que se está importando crecientemente de Brasil. Y vamos a la tercera placa, Víctor Hugo, Carlos, que a mi criterio es la más interesante. Y lo que hicimos, retomando el gráfico que habíamos hecho la otra vez, es deflactar los dólares, ¿no? Para no tomar dólares corrientes y para poder hacerlo bien preciso. ¿Por qué? Porque desde 1910... hasta 2017 en realidad también hubo una inflación en dólares. Entonces lo que hicimos fue medir el saldo comercial, en algunos casos positivo, en algunos casos negativo. El cero viene a estar acá, en esta línea. Todo lo que está por arriba significa saldo comercial positivo y lo que está por abajo es el saldo comercial negativo. ¿Qué hicimos? A dólares de 2017, ¿cuáles fueron los peores déficits comerciales? Claramente 2017. Estamos en 4.400 millones de dólares acumulados de déficit solamente los primeros 8 meses. Con esta tendencia podemos superar los 6.000 millones de dólares de déficit comercial y estamos casi parecido al 98, un poco mejor que en el 1994 y similar a 1980. Entre los 4 peores déficits de la historia económica argentina, ¿no? Después lo que vemos son todos los aumentos. Acá habíamos tenido un saldo comercial fenomenal que tuvo que ver también con el aumento de los precios de los commodities. Esto va desde la crisis del 2001 hasta ahora, hasta 2017, y esta brutal caída que vemos acá es el macrismo. Gracias, Julia. ¿Qué me dice Carlos? No, varias cosas. Primero le voy a hacer una corrección a Julia, pero positiva, porque ella dijo, se importa todo lo que no se produce. Ojalá fuera así.
En realidad se importan muchas cosas que se producen y que están destruyendo trabajo argentino. El otro día vi, por ejemplo, la importación de frutillas creció el 400%. Para decir una cosa, bueno, se abrió el mercado de cerdos, estamos importando carne vacuna de Brasil, estamos importando zanahorias, es decir, para hablar de... Los textiles. Bueno, los textiles es una cosa terrible, pero en alimentos y bebidas creció casi un 30% la importación. En el país que es el granero del mundo, que el presidente dice que tiene que ser el supermercado del mundo y producir alimentos para exportar al mundo entero. ¿Eso dice? Sí, claro, lo dice permanentemente. Ahora, agregando, corroborando lo que dice Julia, y que también nos tiene que servir para entender otras cosas, en el presupuesto que mandaron al Congreso este año, para el 2018, toman como referencia los valores del 2017. En el presupuesto que mandó el gobierno dice que en el 2017 el déficit de balanza comercial van a ser 4.500 millones de dólares y ya estamos en ese número, con lo que yo corroboro que vamos a terminar en 6 a 7.000 millones de dólares de déficit de balanza comercial este año. Pero hay otro dato. El gobierno, en el presupuesto, como es de práctica, manda las proyecciones hasta el 2021. Hasta el 2021. Y en cuanto a la balanza comercial, dice que el 2017 van a ser menos 4.500 millones, ya le erraron porque van a ser menos 6.000. Menos 6 a 7.000. Para el 2018 presupuesta menos 5.600. Para el 2019 presupuesta menos 6.000, para el 2020 presupuesta menos 6.900 y para el 2021 presupuesta menos 7.600. Descabellado. Sí, si fuera esto cierto, de acá al 2021 tendríamos 30 y tantos mil millones de dólares de déficit de balanza comercial, que si yo le aplico el margen de error del 2017, que le están errando en un 50%, tendría que decir que van a estar en el orden de los 45.000 millones de dólares de acá al 2021, que van a tener que ser financiados con deuda y que además de la financiación del déficit fiscal van a generar un fenomenal proceso de endeudamiento en los años que vienen, que van a generar un aumento considerable. Por ejemplo, las tasas de interés del presupuesto 2018, que en el 2015 eran iguales, por ejemplo, a la suma de los gastos de educación y cultura. Intereses 2015 y educación y cultura pesaban igual en el presupuesto, en el resultado. En el presupuesto del 2018 van a pesar ya un 42% más los intereses que lo que el Estado va a gastar en educación y cultura. Y esto va a ir marcando justamente esto que llamamos ajuste, porque como los intereses son sagrados y no se pueden tocar, lo que van a ajustar son las otras cosas. Los intereses de la deuda en los años 90 claro. Eran 6 veces más que todo lo que se recaudó por las privatizaciones. Sí, claro, se lo llevaron todo y por eso el país quedó como quedó. Pero siempre hay un tiempo, que es lo que nosotros tenemos que advertirle a los que nos escuchan, a los que nos ven, que este país que en el 2015 estaba muy desendeudado, tiene una enorme capacidad de endeudamiento hasta que los acreedores digan basta porque entramos en zona de riesgo. Yo quiero volver al dato que mostraba de caída de exportaciones y aumento de las importaciones. Quizás soy un poco monotemática, pero creo que en el corto plazo vamos a volver a presenciar declaraciones que digan que es necesario devaluar para mejorar el desempeño exportador. Yo quería hacer una sencilla explicación económica, la ha dicho un economista argentino que se llama Marcelo Diaman, allá por 1974. Cuando se produce una devaluación, no mejoran las exportaciones en cantidades. Está demostrado, no es que los mercados te compran más porque sos más barato. Lo que haces es, te devalúas vos como país y por ende los dólares que entran valen más en tu país y eso te genera una sensación de que recaudaste más dólares. Pero en términos exportadores no mejoraste tu desempeño Recaudás más exportador. pesos, Julia. Los dólares son los mismos porque el precio internacional de las exportaciones no varía porque nosotros devaluemos. Claro, pero como recaudás más pesos, si vos te devaluaste, en realidad los dólares
Claro. también valen más para vos. Entonces, en realidad, lo que estamos viviendo ahora, después de una devaluación del 60% a fines de 2015, es que no tuvo ningún efecto porque estamos empeorando la balanza comercial. Y soy monotemática porque estoy convencida de que antes de fin de año y posiblemente el año que viene vamos a volver a escuchar que es necesario devaluar, y eso no va a modificar este panorama si, como mínimo, en primer lugar, no se cierra la apertura importadora. Claro, con un agravante, que eso es lo último, que como vamos a importar mucho más que lo que vamos a exportar, si devaluamos, el problema interno es más grave, porque los precios internos de lo que estamos importando van a subir de acuerdo al nuevo tipo de cambio. Y voy a leer una cosa del INDEC, porque uno de los datos que el gobierno exhibe es el crecimiento del consumo. El INDEC dice: la variación del consumo privado se explica por un alza en el consumo de servicios nacionales, los aclara, transporte de pasajeros, internet y telecomunicaciones, y un fuerte crecimiento de los bienes y servicios de consumo importados, automotores, productos farmacéuticos, gastos de turismo en el exterior. Esto lo dice el INDEC, no yo. Entonces, está clarito qué va a pasar además y cuál es el efecto si efectivamente para favorecer al sector exportador se devalúa. Las consecuencias las van a pagar los consumidores argentinos, que van a pagar todo mucho más caro. Me siento muy cómodo entre gente que sabe. Y seguro